Doctora Perla Gómez, sea bienvenida a esta soberanía. Mi grupo parlamentario de Morena y un servidor le dan la cordial bienvenida. Quiero iniciar hablando de uno de los temas más importantes que deben de aplicarse de manera transversal en todas las áreas del gobierno y en todas las áreas donde esté la relación funcionario y ciudadano. Hablar de derechos humanos sin duda enmarca una de las actividades más importantes por las cuales nosotros debemos de trabajar y debemos de velar para que se sigan ejerciendo la plenitud de los derechos que se han plasmado en distintas leyes de la ciudad. En México, la referencia se encuentra en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está constitucionalmente llamada a conocer de quejas en contra de actos u omisiones, a formular recomendaciones públicas y a formular denuncias y quejas ante las autoridades respectivas para proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Frente a este panorama, su ley y reglamento complementan los marcos normativos con que se rigen y va más allá del mandato constitucional en relación con los organismos locales. En este sentido, y por su importancia como organismo público autónomo y como organismo público de derechos humanos, que el presente ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas es sumamente alentador. En cuanto a los datos contenidos a su informe, mencionaré algunos datos. Se ofrecieron 29,878 servicios de defensa, prevención y protección. Se emitieron 7,062 medidas precautorias al orden de 19 por día, destacando que fueron dirigidas principalmente a la Secretaría de Gobierno, específicamente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Dichas instituciones presentan el porcentaje más alto de medidas precautorias, así como el señalamiento como principales autoridades responsables en las 8,139 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos, donde se suman instituciones como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los datos evidencian que dichas instituciones continúan con necesidades internas de intervención con perspectiva de derechos humanos, para asegurar que las personas que acuden a sus instancias se les garantizaran sus derechos humanos contemplados en la normatividad vigente, tanto local, nacional como internacional. Llama la atención que las demarcaciones territoriales donde se concentran los índices más altos de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos destacan las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Lo anterior es sin duda un reto mayúsculo para la administración pública local. Asegurar que sus planes y programas y hasta la más mínima atención a la ciudadanía se dé dentro de los derechos humanos. No es una tarea sencilla. Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena está convencido que con un mayor compromiso será posible alcanzar estos objetivos. Uno de los puntos más importantes de su informe resultó ser el mecanismo denominado Índice de Cumplimiento de Recomendaciones para la evaluación y estadística de los casos, ya que este busca visibilizarlos y una mayor diligencia en el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios, para garantizar sobre todo la reparación del daño de manera oportuna. Dicho instrumento muestra el porcentaje de avance en el proceso de cumplimiento de cada punto recomendatorio,
el promedio de avance que tiene cada autoridad en la atención de los puntos señalados y el promedio de avance general en el cumplimiento de cada recomendación. Lo anterior resulta fundamental debido al rezago en la aceptación de las recomendaciones por parte de las instituciones y que incluso la Asamblea Legislativa tiene también un rezago en este cumplimiento. Además, es fundamental también para conocer quién recibe las recomendaciones emitidas y quién no lo hace, ya que se traduce en un incumplimiento de los elementos mínimos que aseguran el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. No es menor que hayan tenido presencia en 315 colonias de las 2.150 que conforman las 16 delegaciones de la ciudad a través del Ombus Móvil, que es un tema que voy a abordar más adelante. Es también valioso el acompañamiento en calle en al menos 132 eventos públicos, manifestaciones, marchas, mítines y protestas sociales, cuidando el derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación. Esta tarea es fundamental en estos momentos que estamos viviendo. Queremos saber su posición en dos asuntos importantes. El primero, que se dio en el Congreso del Estado de México, que se aprobó el 18 de marzo, la llamada Ley Atenco, que sin duda busca legalizar la represión contra quien se organice o manifieste, por lo que en la Ciudad de México nos toca, y les toca también a ustedes, defender y no perder de vista esta acción que va en contra de los derechos fundamentales de nuestros vecinos y hermanos metropolitanos. El otro tema que también nos gustaría conocer su opinión es lo que se refiere a lo que se aprobó ayer en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con el voto de todos los partidos en ella representados, salvo los de Movimiento Ciudadano que se abstuvieron y los de Morena que votaron en contra, el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional referido a la facultad del Ejecutivo Federal para restringir o suspender con la aprobación del Legislativo derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. En cuanto al tema legislativo, en el ámbito local, se señala un trabajo importante de acompañamiento e incidencia legislativa que garantiza la definición de normas con perspectiva de derechos humanos. Muchas leyes hemos aprobado en la Asamblea que nos permiten velar y tener una de las ciudades con plenitud de derechos. Los números que presenta su informe en cuanto a los 15.335 servicios de defensa y prevención es muestra del compromiso de la instancia a su responsabilidad, como de la credibilidad y confianza de la ciudadanía para con ustedes. No es menor y por lo tanto es importante actuar de manera imparcial, apegada a la norma, como sin duda lo han estado realizando. Finalmente, lo que tiene que ver con las 18 recomendaciones derivadas de la investigación de 260 expedientes de queja en las que documento la violación de los derechos humanos de 494 personas. 11 de ellas fueron aceptadas el 31 de diciembre de 2015 y 2 parcialmente aceptadas y 5 más se encuentran en tiempo de aceptación. Aquí llama la atención que en al menos 8 de las 18 recomendaciones la Asamblea Legislativa aparece como autoridad colaboradora. Hacemos un llamado a participar. Venimos muchas veces a hablar en tribuna de derechos humanos, de lo que gozan los ciudadanos de la ciudad, pero la Asamblea no participa y eso hay que señalarlo. Y es autoridad que tiene que participar en las recomendaciones.
Los derechos humanos también van ligados al asunto del presupuesto y van ligados al incumplimiento de las recomendaciones. Cabe mencionar aquí que en las reuniones que tuvimos en la Comisión de Presupuesto presentamos la propuesta para poder dotar de más recursos a la Comisión de Derechos Humanos para la compra de más unidades Ombus móvil. Pero como lo aprobaron, pues viene hasta incluso un recorte a lo que ustedes venían planificando. Nos preocupan distintas problemáticas derivadas del ejercicio del derecho a protestar y a la libertad de expresión. Casos como el acontecido el 22 de abril de 2014, llamado el silencio contra la ley Telecom, sobre la protesta de los 43 normalistas de Ayotzinapa del 20 de noviembre de 2014, o la protesta denominada Ayotzinapa +11, que se realizó el 10 de diciembre de 2014. Nos preocupa que a la fecha solo 9 instrumentos recomendatorios se han dado por concluidos entre 2005 y 2013 y que se cuente con algunos más que desde entonces no se han atendido en su totalidad. En este segundo análisis, que va ligado con el asunto del incumplimiento de las recomendaciones, queremos comentarle que estamos trabajando en una iniciativa de reforma a la Ley de Comisión de Derechos Humanos, a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para solicitar se llame a comparecer a las autoridades o servidores o servidoras públicas para que expliquen el motivo de su negativa en la aceptación o cumplimiento de las recomendaciones. En los últimos 3 años, que es parte de las preocupaciones, hay infinidad de ciudadanos, activistas, miembros de colectivos han padecido y documentado cientos de detenciones arbitrarias e ilegales que han resultado en la privación de la libertad por periodos que oscilan desde horas hasta ya casi 2 años. La mayoría de las víctimas han recuperado su libertad por vía del amparo federal y solo en 2 casos por vía de la sentencia absolutoria, dictada por la autoridad judicial local al término de un largo, indebido, costoso y desgastante proceso. Finalmente, me permitiré aprovechar este momento para convocar a mis compañeros diputadas y diputados, miembros de esta 7ª legislatura, a aprobar 2 iniciativas. La primera se presentó al Pleno por el diputado Miguel Ángel Hernández, donde se pide una comisión investigadora para las detenciones y procesos derivados de la participación de personas en manifestaciones y protestas sociales. Y la segunda, que presentó nuestra compañera diputada Citlali Hernández Mora, para derogar los artículos 287 y 362 del Código Penal, así como la ley de amnistía que presentó nuestro grupo parlamentario. Es fundamental que nosotros creemos una estructura jurídica para poder cumplir con los derechos plasmados en las leyes que hemos aprobado. Por lo tanto, es necesario fortalecer su actividad en términos presupuestales, en acompañamiento, y no tenga duda que el Grupo Parlamentario de Morena va a acompañar en todo momento la actividad que ustedes desempeñan con profesionalismo y responsabilidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Pablo César Martínez López.